Son tardes. ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Qué tal la conferencia de ayer? Muy bien. ¿Les gustó? Sí. Entonces resulta que el tema de las relaciones internacionales tiene que ver con un montón de tópicos, ¿no? Tiene que ver con temas políticos, ¿verdad, Dieguito? Tiene que ver con temas económicos, tiene que ver con temas también jurídicos, ¿por qué no? Y por supuesto, una vertiente, creo yo, a lo mejor opinión de los aquí presentes, una vertiente, si no la más importante, sí de las más importantes de las relaciones internacionales, son las relaciones comerciales. Los negocios internacionales, comercio exterior, el comercio internacional, todos son conceptos diferentes, se les suele usar como sinónimos y es un error, pero bueno, no es tema ahorita venir a discutir si son o no lo mismo. De manera que con esa brevísima introducción, como siempre les digo, siendo muy breve, quisiera comentarles que hoy la dinámica de la conferencia, como lo será la de mañana, en donde cerramos esta semana, es distinta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer no solamente el comentario de lo que se reformó en materia aduanera y de comercio exterior para el 2014, sino que vamos a hacer una breve, pero sustanciosa, presentación de un libro, cuya portada pueden ver en la pantalla, y que haremos con mucho gusto el doctor José Manuel Vargas Menchaca, a mi izquierda, quien es doctor en Derecho, quien trabajó muchos años en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, quien no solamente es conocedor del tema del comercio internacional, sino un gran amigo, al cual recibimos con un aplauso, por favor. El doctor Vargas y su servidor haremos en la primera etapa, que será breve, comentarios sobre el texto que ustedes ven en la pantalla de Derecho Aduanero Mexicano, cuyo autor es el maestro Juan Cisneros, quien es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados. Él fue funcionario durante muchos años de la Administración General de Aduanas, tiene una gran experiencia en la parte no solo jurídica, sino operativa de lo que es el tema del comercio exterior. Por supuesto, imparte y ha impartido cátedra en la materia fiscal, en materia aduanera, en algunas instituciones como UNITEC y demás. Y él, después de que el doctor Vargas y su servidor comentemos brevemente su obra, nos comentará un par de asuntos muy importantes, muy concreto, muy operativo y sobre todo muy práctico. Primero, ¿cómo es el proceso real de importaciones y exportaciones? Perdón. No, pues está padre en su round. Entonces, Avéntalo por la ventana. Primero, ¿cómo es el proceso real, muy práctico, muy sencillo, muy didáctico de importar y exportar una mercancía? Y segundo, nos hará favor, como es el tema de la conferencia, de comentar los cambios más importantes para este 2014 en materia aduanera. Así que yo les aprecio mucho su presencia, su atención, y la dinámica será esa. Empezará el doctor Vargas con algunos comentarios sobre el texto del maestro Cisneros, después su servidor brevemente, y luego cederemos la palabra al maestro Cisneros. Doctor, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer al maestro Gerardo Jaramillo Vázquez, director de la División de Negocios y Relaciones Internacionales, por la organización de este evento, toda vez que considero que fortalece los propósitos de difusión y cultura que enaltecen a esta casa de estudios. En segundo lugar, agradecer también al maestro Juan Cisneros por permitirme participar en este gran evento, la presentación de su libro sobre Derecho Aduanero Mexicano en esta universidad. Muchas gracias. Ahora, antes de formular algunos breves comentarios sobre el libro, me referiré al autor, a quien conozco aproximadamente hace 20 años, primero como alumno, después como compañero, más adelante como socio en algunos asuntos, pero sobre todo al amigo que siempre me ha extendido su mano para efectos de apoyo y solidaridad. El maestro Juan Cisneros fue funcionario del sistema de administración tributaria por alrededor de 12 años, tiempo durante el cual
pudo profundizar sus conocimientos sobre derecho aduanero y conocer desde el lado de la autoridad la aplicación de la ley aduanera, su reglamento, las reglas en materia de comercio exterior que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como conocer la normatividad interna y sus formas de interpretación. El empuje del maestro Cisneros lo llevó a concluir sus estudios de posgrado en la década de los 90 y a continuar su vida académica como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en otras universidades y centros de enseñanza, cuya trayectoria de más de 8 años lo sigue haciendo como un buen docente. Asimismo, sus ambiciones académicas y su generosidad lo condujeron a continuar los esfuerzos de su padre, en el sentido de consolidar una escuela de derecho denominada Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Entre sus logros destaca la obtención del REBOE, que es una autorización que emite la Secretaría de Educación Pública para acreditar la validez de los estudios. En principio, entre otros, lo ha logrado sobre el doctorado en Derecho, grado que no muchas escuelas ofertan en México y en el país. Y el otro, de la cual nos sentimos orgullosos, es la maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, área de particular interés para los tres presentes aquí en este par de meses. En cuanto al libro que hoy me corresponde comentar, cabe señalar que el mismo es una coedición de la Facultad de Derecho de la UNAM y Editorial Porrúa. Es una edición cuya presentación está a cargo de la primer mujer y directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leoba Castañeda Rivas. Comento para aquellos que no lo sepan, la Universidad Nacional en su vida moderna tiene sus orígenes después de 1910. Entonces, tener hoy a una primera mujer como directora, pues sí, hace ver los progresos que como sociedad hemos tenido. El libro en cuestión comprende 10 capítulos y 273 páginas, además de una extensa referencia a las fuentes documentales consultadas, entre las que sobresalen la bibliografía, la legislación y la cibergrafía. Adicionalmente, el libro abarca todos los temas indicados en el programa de estudios de la asignatura de Derecho Aduanero del sistema de universidad abierta de la referida facultad. Es relevante comentar que los temas son tratados con precisión y su lectura es fácil por la sencillez del lenguaje utilizado. Incluso al hacerlo, el autor no descuida la terminología propia del comercio exterior y en particular la utilizada en el derecho aduanero. Otra ventaja para los interesados en las mencionadas áreas es que el autor explica de manera puntual los temas y proporciona referencias a la legislación aplicable. Así, por ejemplo, el lector puede conocer con facilidad las aduanas que integran el sistema mexicano. Entre otros datos, conocer su número, su nombre, su localización a través de un mapa que coadyuva a tal cometido. En tratándose del marco jurídico, en uno de sus capítulos, el libro explica los distintos ordenamientos que tienen vigencia con el comercio y relevancia con el comercio exterior. Verbigracia, la ley del impuesto al valor agregado, conocida como IVA, y la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, conocido este impuesto como IEPS. En otro orden de ideas, a lo largo del libro identificamos conceptos y definiciones sobre figuras jurídicas importantes. Inter alia, los distintos regímenes aduaneros, las franjas fronterizas, las zonas libres, el depósito fiscal, el recinto fiscalizado estratégico que hoy se le conoce como REFE, y algunos de ustedes asiduos a las notas periodísticas habrán escuchado en días recientes que el aeropuerto de la Ciudad de México va a tener en breve un REFE, un recinto fiscalizado estratégico. Así también habla de los agentes y los apoderados aduanales y establece sus diferencias. La obra del maestro Cisneros además advierte sobre un tema fundamental:
las infracciones y delitos que pueden cometerse en las operaciones de comercio exterior. En este sentido, destacan las explicaciones sobre la mecánica del procedimiento administrativo en materia aduanera, comúnmente conocido como PAMA, el cual constituye un dolor de cabeza para importadores y agentes aduanales. Asimismo, se abordan medios de impugnación tales como el recurso de revocación que se tramita ante la propia autoridad que emite el acto impugnado y el juicio contencioso administrativo, recurso de segunda instancia que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, comúnmente conocido como Tribunal Fiscal. En ambos casos, el autor formula una crítica a los procedimientos administrativos aduaneros, así como a los medios de defensa en materia aduanera. En suma, ya sea para conocer cómo el derecho aduanero se constituye en una rama autónoma del derecho, o bien entender las formas de integración económica y aduanera que han surgido en el mundo, o acaso los orígenes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, comúnmente conocido como GATT, o bien la operación de la Organización Mundial de Aduanas, definitivamente recomiendo el libro de Derecho Aduanero del maestro Juan Cisneros, en tanto que oferta una visión actualizada de lo que sucede en el derecho aduanero de una forma sencilla y clara. De este modo, deseo felicitar al maestro Juan Ravindrana Cisneros García por tan buena aportación al comercio exterior y en particular al derecho aduanero. Así les deseo todo cúmulo de éxitos con esta obra. Finalmente, a todos, muchas gracias por su atención y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor Lorenzo. Jóvenes, yo sería muy conciso en mis comentarios sobre el libro que el doctor Vargas ha de manera muy exhaustiva analizado y comentado, y me concentraría en tres ideas fundamentales, tres ideas sobre esta obra que he tenido la oportunidad y el gusto de revisar, y lo haré a partir de una argumentación que los que tuvimos la oportunidad y sobre todo la fortuna de estudiar la carrera de Derecho, y luego cada quien especializarse en cuestiones de Derecho Internacional, de Comercio Internacional y demás, hemos hecho, solemos tener como crítica externa a nuestra profesión, y esa es la primera idea que les quiero transmitir. La mayoría de los que no son abogados, cuando se refieren a un abogado, se refieren a él como un rollero. ¿Estoy mintiendo? No. Gracias. Alguien va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el comentario del libro del maestro Cisneros? Mucho. Y por eso lo invité, y por eso agradezco por supuesto su presencia en los comentarios del amigo José Manuel, porque el libro se lee tan fácil, se lee de una manera tan ágil, que no necesitas tener formación jurídica. Es decir, aplica para un internacionalista, aplica para alguien que estudia negocios, aplica para alguien que estudia, incluso, ¿por qué no decirlo?, alguna otra profesión que no está vinculada a la ciencia jurídica, porque su lectura es sumamente ágil, sencilla y sobre todo muy práctica. Ese es un motivo importante por el cual hoy hemos decidido comentar de manera muy breve, como ya lo dije, este texto del maestro Cisneros. Esa es la primera idea. Concretito, es un texto claro, conciso y sin rollo. ¿Qué es lo único que van a recordar de la primera idea que les mandé? Que no es un rollo. Porque lo demás que dije fue rollo. Segunda idea, me gustó algo que normalmente no se ve en libros de derecho. ¿Qué hizo el maestro Cisneros? ¿Qué? No hizo lo que muchos hacen en nuestro medio, en el medio jurídico, independientemente de la rama. Aquí no importa si es fiscal, laboral, civil, mercantil, comercio internacional, aduanas, no importa. No hizo lo que muchos hacen, que es hacer una obra con base en la ley.
capítulo 1, capítulo 2, parece que estás viendo la ley, para eso te compras la ley, no te compras un libro. Lo hizo de una manera muy esquemática por su formación, evidentemente jurídica, pero más allá de eso, práctica. Entonces hace que el lector, incluyendo la sencillez del lenguaje, acuda a este texto para entender la practicidad de la operación aduanera, lo cual me parece una virtud, porque reitero, para aquellos de los aquí presentes que han leído libros de derecho y lo han contrastado contra la ley o las leyes, como bien se comentaba, en la que están basadas, la mayoría siguen y hay muchos ejemplos, no voy a mencionarlos, porque entonces eso sería lo único que recordarían de esta charla. Y yo lo que quiero es que recuerden el libro del maestro. Hay libros en donde ustedes ven, libro X, tal disciplina, está hecho conforme al capitulado de la ley. No, aquí estamos atendiendo una fuente del derecho distinta. Una persona que está haciendo un libro es un doctrinario, es una fuente material, no estamos atendiendo una fuente formal, porque para eso están los legisladores. Entonces ahí tenemos un problema cuando ocurre eso de transmisión de información, sobre todo para el estudiante, que finalmente este es el foro en el que estamos en este momento, los que aquí comentamos el libro. ¿Qué van a recordar de esta segunda idea? Que no está hecho conforme a la ley. Lo demás, ¿qué fue? Gracias. Y el tercer y último punto, y aquí sí quisiera comentarle al maestro Cisneros algo que también al doctor Vargas y al servidor seguramente estará de acuerdo José Manuel con esta idea, y con eso cerraría estos comentarios en los que él ya fue exhaustivo en la parte de la obra. Le tengo al maestro Cisneros dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres oír primero? Vamos a la buena. Es una magnífica obra, y no lo digo porque simplemente quiera yo quedar bien, no es mi estilo, sino porque lo es. ¿Quieres saber la mala? Sí. El comercio internacional, el comercio exterior, la parte aduanera, es tan dinámica que las obras se obsoletan, lo cual implica que convocamos, quienes hemos escrito libros lo sabemos, ¿no?, sobre la materia evidentemente, lo cual implica que en este momento convocamos al maestro Cisneros a que vaya preparando ya la segunda edición. Así que yo quisiera, para terminar estos brevísimos comentarios y ceder la palabra a quien es hoy nuestro orador y a quien vamos a atender, una breve exposición muy sencilla y luego algunas preguntas y demás. Quisiera terminar felicitando al maestro Cisneros y por supuesto comentándoles que es una obra muy buena, muy recomendable, y por supuesto convocándolo, invitándolo para que prepare ya, desde ya, la actualización de la misma. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por su atención y ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues me siento un poco abochornado por los comentarios que tan amablemente ha dado el maestro Jaramillo y mi querido maestro, el doctor Vargas Menchaca. Me voy a referir muy brevemente al tema del contenido del libro, pero después vamos a platicar un poquito de cuáles son los requisitos para poder importar una mercancía, y ahí vamos a vincularlo con algunas reformas. Es una materia muy apasionante, muy bonita. ¿Qué puedo decirles? El problema fue cuando nosotros estábamos la primera vez en aduanas, no había textos, no había dónde acudir, y el problema es que trabajando no puedes preguntarle a nadie porque van a decir no sabe. Vamos a correrlo. Yo recuerdo la última materia que tuve en la licenciatura en Derecho, eran dos, optativas, ¿no? O penitenciario o aduanero. Y tomé penitenciario y dije, ¿por qué quiero aduanero? Y a los 6 meses ya estaba en la aduana trabajando y no sabía nada, no sabía que había que dos aduanas, no sabía nada de eso. Pero bueno, afortunadamente, pues con base en experiencia, echando a perder, ¿verdad? Se va avanzando. Y pues bueno, realmente el tema del libro se hace conforme a una necesidad. Yo soy el titular de la materia de Derecho Aduanero en la Facultad de Derecho. En el sistema de universidad abierta, IPSEI, los muchachos requieren mucho tener un material de apoyo. Básicamente voy a comentarles en el capítulo 1, por ejemplo, habla de la teoría de doctrina del derecho aduanero, lo que es la definición, lo que es la aduana, habla de un tema muy importante que tiene que ver con la autonomía o la subordinación del derecho aduanero, su interdisciplinaridad. Es un tema muy apasionante, como ustedes bien saben, porque no solamente se relaciona con las diferentes, el derecho aduanero no solamente se relaciona con las diferentes áreas jurídicas, sino también con muchas artes y oficios.
Para clasificar una mercancía, pues tenemos que saber qué diablos es, ¿verdad? Cómo está compuesta, cómo funciona, y ahí es donde entran muchos conocimientos que se tienen que utilizar para poder clasificar una mercancía. La buena noticia de esta disciplina es de que para los abogados ofrece un mundo de oportunidades muy amplio. Todavía a la fecha hay muy pocos abogados que se dedican a esta materia, ¿sí? Si antes no había, ahora realmente ha avanzado, pero realmente son muy pocos, ¿sí? En el capítulo 2 se habla de la teoría de las formas de integración aduanera. Como ustedes saben, pues tenemos preferencias arancelarias, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, el tema de los mercados comunes, ¿no? Todo lo que estamos viendo en Europa, ¿no? En el Mercosur, todo ese tipo de cosas, ¿no? En el capítulo 3 hablamos de los principales organismos internacionales relacionados en la materia, que es básicamente el GATT, ¿no? Que lo utilizamos mucho en los juicios de amparo, el tema del TLC, el tema de la OMA. En el capítulo 4, a ver si me deja pasar, hablamos de lo que es un tema muy importante, que se refiere al sistema tarifario de valor. En la actualidad, muchos de los juicios que yo llevo, yo soy litigante, muchos de los juicios que yo llevo son precisamente por el sistema de valor, cómo se le da un valor a las mercancías. Ahí es donde la mayoría de las resoluciones que emiten las autoridades aduaneras tienen un problema, porque es muy complicado adecuar las exigencias del GATT y de la ley aduanera, que va del 64 al 78C, cómo determinar un valor a la mercancía. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un cajuelazo, ¿no? En la frontera, y de repente dicen, a ver, trae 10 pares de tenis, 4 chamarras, 5 blusas, a todo eso le tenemos que dar primero una clasificación y 2, decir cuánto vale. ¿Por qué? Porque a través de eso es que vamos a hacer la liquidación de impuestos. Entonces ahí es donde regularmente la autoridad, sobre todo en frontera, utiliza mucho el sistema del mercadolibre.com, ¿no? Y pues, evidentemente eso va completamente en contra de su sistema de valor, ¿no? Que tenemos del GATT y pues bueno, lo tenemos en la ley aduanera. El tema de la clasificación arancelaria, que también es un tema precioso, ¿no? Hermoso, y en donde nosotros podemos también desarrollarnos muy bien, y donde realmente hay muy pocos expertos en la materia, ¿no? Ahora ya con el tema de las personas que trabajan en las aduanas, los llamados oficiales de comercio exterior, les dan un curso de 6 meses, ¿no? En Express, y tienen que saber todo lo que les estoy comentando, ¿no? Clasifica, pues claro, no van a saber clasificar, ¿no? Entonces, es una situación que se va formativa con el tiempo. Yo creo que después de 10 años como que más o menos le empieza a uno a agarrar la onda de esta materia, pero bueno, pues tenemos que empezar desde ahorita, ¿no? Más ustedes que están jóvenes. En el capítulo 5 pues se habla de los principios constitucionales, lo que tiene que ver a la legislación nacional. Recuerdo un caso de un contador que corrieron porque no supo calcular el IVA, ¿no? En una importación de unos vinos. El cuate ganaba 80,000 pesos, estoy hablando hace como 10 años, ¿eh? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los vinos, pues tienes que tomar el valor de los vinos más los impuestos que se pagan, ¿no? El DTA, el IEPS, ¿no? Sobre todo, que es muy importante. Y sobre todo lo que ya resulte, la cantidad, le aplicas ahora sí el IVA. Entonces el IVA no solamente agrava el valor de la mercancía, sino también los impuestos que se tengan que pagar por esos conceptos. Se le falló el cálculo y entonces fue cuando le dieron las gracias, ¿no? Bueno, en el capítulo 6 habla de conceptos básicos, el concepto de mercancías. Es eso, pregunta obligada de examen casi siempre, porque mercancías para efectos aduaneros pues no solamente es lo que se pueda vender, sino también aquello incluso que no se pueda vender o es irreductible a propiedad particular. Una figura muy importante del depósito ante la aduana, los abandonos de mercancías, que ya ven que si no lo retiramos en 2 meses pasa a favor del fisco, tráfico de mercancías, despacho aduanero, que es muy importante. Esta también es pregunta de exámenes, porque dicen, ¿qué es el despacho aduanero? Dicen, es el lugar donde despacha la gente aduanera. No, ¿verdad? Restricciones y regulaciones no arancelarias. El capítulo 7 habla de las exenciones de los pasajeros, que es un tema muy padre. El capítulo 8 que habla de las instituciones jurídicas, que es donde vienen los regímenes aduaneros, que ustedes ya conocen. Los documentos aduanales, que ahora con el tema electrónico, ¿verdad? Tenemos que ver los e-documents y todo ese tipo de cosas. Aquí hablamos de agentes y apoderados. Efectivamente, en la reforma que se dio el 9 de diciembre de 2013, desaparece la figura del apoderado aduanal. Solamente hay agentes aduanales. También desaparece la figura del agente aduanal sustituto, que antes era como una especie de herencia, ¿no? Que el agente aduanal, en caso de fallecimiento, pues dejaba a una persona, que regularmente era el hijo o la hija, para que continuara con la función de agente aduanal.
Esto ya se desaparece y ahora ya supuestamente cualquier persona puede llevar a cabo esas funciones del agente aduanal. Insisto, el agente aduanal no es un servidor público, es una persona física que tiene una patente para poder despachar mercancías. Regularmente un agente aduanal tiene una aduana de descripción y tiene otras tres aduanas autorizadas para poder despachar las mercancías. El capítulo 9, que es donde más le gusta a la gente, que tiene que ver con los ilícitos, ¿no? Con el delito de contrabando, que tiene que ver con los PAMAS, que tiene que ver con los PAMITAS, que es cuando no hay embargo, y el método PACPA, que es el procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, que también es toda una especialidad. Los recursos, que como atinadamente señaló el maestro Vargas Menchaca, es el recurso de revocación, que también tiene sus cosas. Hubo una reforma, como ustedes saben, ahora ya nada más son 30 días para promover el recurso. Antes eran 45 y 45 para el juicio de nulidad. El juicio de nulidad, que ahora hay que tener mucho cuidado con los créditos fiscales, porque si son menores a 120,000 pesos es juicio sumario. Si son mayores a esa cantidad, bueno, sería juicio ordinario. El problema es que el sumario se reduce a 15 días la presentación del juicio de nulidad. Y hay que tener mucho cuidado, porque si del desglose que tenemos nosotros de los conceptos, si estos no rebasan los 120,000, a pesar de que el crédito fiscal en su conjunto sea, por decir, de 200,000 pesos, puede ser que el asunto sea sumario. He tenido muchos compañeros que han perdido asuntos por esa circunstancia, y buenos abogados, pero se les ha pasado ese pequeño detalle, porque nos enfrentamos día a día al problema de la interpretación que hacen las salas regionales respecto de cómo se integra esta cantidad de los 120,000 pesos, ¿no? Que son 5 días, 5 días de salario elevados al año. ¿Sí sabemos de qué estamos platicando? ¿Sí? Bueno, es voy muy rápido, pero bueno, quisiera entrar a los requisitos para poder importar. Y el capítulo 10, que curiosamente apenas hace 2 años me di cuenta que existía, estaba muy oculto ahí en el cuaderno de trabajo, que habla de la organización del sistema aduanero. Claro, siempre lo dimos, pero tiene que ver con las atribuciones del Ejecutivo Federal. Miren, la reforma dice que ya se van a abrir las convocatorias para ser agentes aduanales, ¿sí? A mí me tocó estar 4 años en el área donde se cancelan a los agentes aduanales. De hecho, me tocó estar en el área donde se inician los procedimientos de cancelación, y después me tocó estar en el área de juicios de nulidad y de amparo. Yo veía todos los juicios de todo el país, era el subadministrador de juicios. Yo recuerdo que en los exámenes que les hacían, fundamentalmente les preguntaban las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia aduanera. Casi todo el mundo se lo brinca, pero es lo que les van a preguntar, ¿sí? Si es que siguen con esa mecánica. Pero regularmente las preguntas eran respecto del 144 de la ley aduanera y cuestiones constitucionales. Yo sé que, por ejemplo, hay carreras en donde no ven cuestiones constitucionales, bueno, les van a preguntar. Esas son las preguntas obligatorias, aparte de pues, todo el tema psicológico, ¿no? Y ahorita con el tema del polígrafo, ¿no? Yo recuerdo un amparo donde un agente aduanal dijo, no, es que el polígrafo no forma parte del examen psicotécnico, aquí habla el 159 de la ley, y lo ganó, porque el polígrafo no forma parte del psicotécnico. Pero bueno, nos vamos a tener que empezar a enfrentar a ese tipo de situaciones. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos comentado muy brevemente, ¿no? Entonces avanzamos, ¿no? ¿Qué necesito yo para poder importar una mercancía? Primero que nada, a ver, lo primero que tengo que hacer es escribirme en el registro federal de contribuyentes. Regularmente a la autoridad aduanera no le gusta que sea una persona física la que importe, entonces te tienes que llevar bien con un compañero, hacer tu empresa, ¿no? Y entonces a partir de ahí, tener mucho cuidado que el objeto social sea para importar mercancías. Incluso para los amparos es muy importante para acreditar el interés suspensional, que le llaman. Bueno, una vez que ya te escribes, bueno, pues tienes que tramitar tu firma electrónica avanzada. Hay un trámite que se hace en la página de aduanas, donde tú te das de alta en el padrón de importadores. Si no tienes padrón de importadores, no vas a poder ni importar ni exportar mercancías, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuentes con ese padrón. Ahora bien, una vez que ya estás inscrito en el padrón de importadores, tienes que contratar los servicios de un agente aduanal. La reforma ahora habla de un representante aduanero, pero bueno, lo que se estila es conseguir un agente aduanal, que es la persona que te va a asesorar, sobre todo en 2 cosas. Si tú vas a importar una mercancía, primero que nada tienes que saber dónde se clasifica, ¿sí? Todas las mercancías, absolutamente todas, se clasifican dentro de la tarifa. Dice la misma tarifa en el artículo 9 complementario que solamente no se considerará mercancía
los ataúdes, las urnas que contengan restos humanos, ¿no? La correspondencia obituariada y las muestras y muestrarios. Fuera de eso, todo es mercancía y es susceptible de clasificarse arancelariamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué es importante saber cuál es el arancel a aplicar? Pero en la clasificación, para dos cosas. Uno, saber cuál es el impuesto que tengo que pagar, el arancel. Y dos, saber qué regulaciones y restricciones no arancelarias tiene esa mercancía. Ejemplo, si es, por ejemplo, una luz para Navidad, evidentemente a lo mejor el pago del impuesto no es tan problemático, pero sí que ese producto pase las pruebas de seguridad para que no se vaya a incendiar el árbol, ¿no? O la casa. Entonces, como ustedes bien saben, hay normas oficiales mexicanas de calidad en las cuales deben de acreditar que efectivamente ese producto está apto para poderse importar y no constituye un riesgo. Otros, por ejemplo, el caso de la carne, ¿no? Del pescado, del pollo, pues tiene que tener un permiso de importación que acredite que esa mercancía está apta para consumo humano y no vaya a causar pues una pandemia, ¿no? O vaya a enfermar a la sociedad. Entonces, lo mismo sucede con animales, lo mismo sucede con árboles de Navidad, que hay que desinfectar para ver que no traigan alguna plaga que pueda ser nociva para nuestro país. Todas esas son restricciones y regulaciones no arancelarias. Cuando hay un incumplimiento de una regulación no arancelaria, es una causal de embargo precautorio, conforme al 151, fracción segunda de la ley aduanera. Ok, si no pago el impuesto, pues también es una causal de embargo. ¿Sí? Salud. Gracias. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver bien cuál es la clasificación en la cual se encuadra esta mercancía, a fin de conocer el arancel. También, evidentemente, la agente aduanal, dentro de su sistema, le arroja si tiene algún trato arancelario preferencial. Cuando hay un tratado de libre comercio, puede ser que si esa mercancía se clasifica o forma parte o califica como originaria de un país, puede gozar de ese trato arancelario preferencial. Entonces, bueno, tendríamos que ver todo el tema de origen para poder ver si es aplicable o no a esta materia. Y un requisito también muy importante para estar en condiciones es también dar de alta a la agente aduanal. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para evitar que la agente aduanal vaya a importar mercancías que tú no le autorices. Entonces, para eso se llama el encargo conferido. Igual se hace a nivel informático, hay que tener mucho cuidado porque ese trámite para habilitar una agente aduanal tarda días. ¿Sí? Entonces, regularmente son como 3 días. Entonces, si la mercancía ya está aquí en territorio nacional, va a tener el problema de que si no hiciste todos esos trámites antes, ¿sí? Vas a tener muchos problemas económicos porque cada día que va pasando estás pagando la demora del contenedor y estás pagando los almacenajes. Como ustedes saben, eso es materia de la llamada logística, ¿no? Entonces tenemos que preparar bien la importación para poder llevar a cabo esto de una manera rápida y que no te cause mayores gastos. Ahora bien, miren, este es un ejemplo de un despacho aduanero que se lleva por vía marítima. Cuando el barco ya llega a territorio nacional, bueno, se estaciona en la parte de afuera, ¿no? Lo que le llaman el fondeo. Llega al recinto donde está el recinto fiscalizado y baja el contenedor. Cuando el contenedor se encuentra ahí, como ustedes saben, esos lugares regularmente no es la aduana, es el recinto fiscalizado, ¿no? Que es donde hay una concesión a favor de los particulares. A partir de que se deposita, pues tienes 2 meses para retirarlo, si no, causa abandono en favor del fisco federal. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces, cuando la mercancía se encuentra en ese lugar, el artículo 42 de la ley le permite a la agente aduanal llevar a cabo una revisión previa. Entonces, esta revisión es muy importante porque la agente aduanal lo que hace es que va y verifica que lo que el importador le está entregando en documento corresponde con la mercancía que se encuentra en el contenedor. Que si le está diciendo que es papel de baño, pues no lo vaya a abrir y vaya a encontrar unos vinos, ¿no? Porque si lo pasa a la aduana directo, pues entonces eso va a ser un contrabando, seguramente va a perder la patente y le van a fincar un hermoso crédito fiscal. Entonces, de lo que se trata es precisamente de que la agente aduanal tenga la oportunidad de revisar previamente la mercancía. Regularmente esta revisión previa tiene 3 costos, ¿no? Una donde nada más abren el contenedor, medio lo ven y dicen, ya, se cierra. Otra en donde puede bajar una parte, creo que es hasta una tercera parte, y otra en donde puede bajar toda la mercancía a fin de contarla bien, revisarla. En ese momento puede tomar muestras, puede hacer todo aquello necesario
para poder tener lista la mercancía para poderla importar, pegar etiquetas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, una vez que ya la gente aduanal revisa esto, entonces lo que hace es que elabora el pedimento de importación. Este pedimento de importación es el documento con el cual nosotros acreditamos la legal estancia de las mercancías. Es una especie, dice la doctrina, de declaración fiscal, ¿sí? El tema está que no cualquiera puede llevar a cabo o puede llenar ese pedimento. Está hecho en un formato oficial que está en las reglas de carácter general, y él tiene un sistema informático que está enlazado con la Asociación de Agentes Aduanales y con la aduana. Una de las reformas es de que ahora la prevalidación no solamente la pueden hacer las asociaciones de agentes aduanales, que era también como una especie de monopolio, ¿no? Porque sí, pues te cobran una cantidad bastante considerable por cada importación, y diario son muchísimas importaciones. Bueno, el agente aduanal entonces lo que hace es que llena el pedimento. Aquí traigo uno, es el anterior formato, pero para que lo conozcan. En este, por ejemplo, aquí lo más importante que le podemos revisar así muy a grosso modo es que en la parte de acá vemos el número de pedimento. Aquí, por ejemplo, dice 08 es el año 2008, 43 es la aduana, que es Veracruz, 0563 que es la patente del agente aduanal, el 8 que es el año y es el pedimento 795. ¿Sí? Eso lo podemos leer al revés, es el pedimento 795 del 2008 del agente aduanal tal por la aduana de Veracruz. ¿Sí? Aquí tenemos el A1, siempre que es A1 pues es una importación definitiva, ¿no? Lo contamos con este, el nombre de la empresa, este que lo va a traer regularmente el de transportista, y era el pedimento que siempre utilizábamos. Actualmente hay un pedimento simplificado con el tema este electrónico que estamos viendo hoy en día. Aquí vemos la certificación del banco, donde se está pagando 290,000 pesos de impuestos. Aquí viene la certificación que le da el módulo de selección automatizado, para decir si le toca reconocimiento o no le toca. Aquí estamos viendo que sí le tocó reconocimiento aduanero. Este sello es muy importante porque a partir de ahí tú puedes acreditar en un juicio de en qué momento se presentó la mercancía. Hay una jurisprudencia por ahí que habla del principio de inmediatez, que dice que se tiene que despachar ante quien se presenta y en el momento de que se lleva a cabo el reconocimiento. Hay unas tesis por ahí también de colegiados que hablan de que tiene que ser el mismo día, y esto causa mucho problema para la autoridad, que tiene que levantar rapidísimo, en su caso, el procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con este pedimento? Este pedimento lo presentan ante el mecanismo de selección automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tomé el contenedor, ¿sí? Ya pagué el pedimento, ya está todo listo, entra el vehículo, lo cargan, y entonces toma la ruta fiscal y llega a la aduana. Cuando llega a la aduana ya no hay marcha para atrás, ¿sí? Entonces lo primero que se va a encontrar la persona es este mecanismo, el módulo de selección automatizado. La persona que está ahí se le llama modulador, que ya es un empleado de aduanas. Bueno, esta persona lo que hace es que toma el pedimento, y como ustedes ven ahí, hay una pistola, ya ven que es un equipo ultramoderno, ¿no? Modernización de las aduanas. Bueno, entonces lo que hace esta pistola es que lee el código de barras, ¿sí? Entonces el código de barras le arroja a la pantalla toda la lectura del pedimento. Y aquí hay una serie de... O sea, nosotros tenemos unos criterios para poder ver si la mercancía le toca rojo o le toca verde. Si le toca rojo, reconocimiento aduanero; si le toca verde, es un desaduanamiento libre. El primer factor es un factor aleatorio. Antes de 2002 se llamaba mecanismo de selección aleatoria. Cuando nosotros llegamos de viaje en los aeropuertos, vemos que hay un semáforo, ¿no? Verde y un rojo. Te toca verde, te vas; te toca rojo, te pasan a revisión. Bueno, aquí se estima que solamente el 10% de la mercancía es sujeta a revisión. El otro 90% no se revisa, ¿sí? Se dice que el agente aduanal es un auxiliar precisamente de la autoridad para poder revisar el otro 90% que no se revisa, ¿sí? Entonces, en principio el sistema es aleatorio, pero ahora bien, con la reforma en 2002 ya se involucran otros aspectos, porque ¿qué es lo que sucedía? Decían, a ver, este agente aduanal está medio raro, ¿no? Le empezaban a aumentar el reconocimiento de sus mercancías, o lo podían poner incluso al 100%, y entonces la persona se dolía a través de un amparo de que, pues, oye, no es aleatorio, todo me lo revisan, y regularmente ganaban los amparos. Entonces reformaron la ley y dijeron, no, ahora es automatizado.
tiene 4 principios fundamentales aparte del aleatorio. 1. Vamos a ver si el importador, yo tengo la denuncia de que el importador se está portando mal, le puedo poner un rojo a cada vez de que el pedimento tenga el RFC de ese importador, ¿no? Lo puedo graduar, 80%, 70% de revisión, 100%. 2. El agente aduanal. Si el agente aduanal es el que tiene el problema de la revisión, ¿no? De que te hay una duda de su actuación, entonces a todas las importaciones que haga esa patente, le toca rojo, ¿sí? Un tercer criterio, el país de origen. Si viene de Colombia, pues yo creo que sí amerita, ¿no? Un poco más de revisión, ¿no? Y 4 principio, de la mercancía. Si la mercancía es harina de plátano, blanquita, ¿no? Proveniente de Colombia, pues creo que también requiere una mayor revisión. ¿Estamos? Entonces, bajo esos criterios es que se alimenta el sistema a través del cual se lleva a cabo la revisión de las mercancías. ¿Sí? Si no estamos de acuerdo con ese principio de revisión y consideramos que nos violan nuestras garantías, pues podemos nosotros promover un amparo indirecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Entonces, en el caso de que le toque verde, pues entonces la mercancía sale. Antes de la reforma había un segundo reconocimiento, que bueno, ya no estaba operando por una razón extralegal, ¿no? Pero había 2 empresas, curiosamente solo 2, que eran las que tenían las concesiones para poder llevar a cabo ese segundo reconocimiento. Ese segundo reconocimiento no lo realizaban autoridades, sino que eran empresas particulares que tenían lo que le llamaban los dictaminadores y revisaban lo que hacía el primer reconocimiento. Como que no le confiaban mucho, y también era una situación disuasoria para que el verificador de la aduana no se aventara al palomazo, ¿no? De decir, no, sí está bien, y cerraba el contenedor cuando sabía que venía mal, porque si le tocaba revisión en el otro, pues se podía meter en un problema que regularmente terminaba en una cuestión penal, ¿no? Entonces, era una forma de cómo disuadir este tipo de prácticas, pero bueno, hubo una recomendación por ahí de la OMA, y entonces dijeron, ¿sabes qué? Solamente tiene que haber un reconocimiento, porque esto entorpece el despacho. Cada que se haga una maniobra, cada que se haga una revisión, evidentemente le cuesta al importador, y es lo que no quiere, ¿no? Quiere que su mercancía, así como llegue, salga y se vaya. Entonces, si le toca reconocimiento, el manual de operación aduanera habla de 3 horas para hacer un reconocimiento, pero en la práctica pues se avientan 10 días, ¿no? 15 días, y si hay una orden de embargo, ¿no? Se tardan hasta un mes, ¿no? Bueno, también hay jurisprudencia en el sentido de que esas actas parciales que se van levantando para poder ir suspendiendo el reconocimiento aduanero también es violatorio de garantías, ¿sí? Ok, si le toca rojo, entonces pasa a revisión. Puede suceder de todo, puede ser que haya una omisión de impuestos, pero no alcance para poder embargar la mercancía. El 151 habla, fracción 4 si mal no recuerdo, habla de cuando excede del 10% la omisión de impuestos, del valor de toda la mercancía. Entonces, en esos casos no se levanta un PAMA, se levanta un PAMITA, ¿no? Que a veces ahorita les voy a platicar del PAMITA porque luego se convierte en PAMOTA, ¿no? Recuerden que la autoridad tiene 5 años para poder revisar lo que se importó. Puede ser que a los 4 años, 11 meses, 25 días, te toquen la puerta y digan, oiga, aquí le traigo una notificación. ¿Y eso de qué es? Pues es una importación que hizo hace casi 5 años. ¿Y qué cree? Que está mal. Su certificado de origen estaba mal llenado, entonces utilizó un tratado de libre comercio, un tratado de salario preferencial, y no tenía derecho al mismo. O evadió el pago de una cuota compensatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hay muchas alegaciones respecto de la garantía de seguridad jurídica, porque después de 5 años me avisas, ¿no? O casi ya para cumplirse los 5 años. Pero bueno, entonces, aquí el artículo que es muy importante para nosotros es el artículo 151 de la ley, porque este artículo te va a decir cuándo procede o cuándo no procede el embargo precautorio de las mercancías, ¿sí? Ese artículo fundamentalmente tiene diferentes supuestos, y creo que son como 17, pero el tema es básicamente cuando la mercancía no pagaste los impuestos, cuando incumpliste una regulación no arancelaria, cuando traes excedente de mercancía, ¿no? O mercancía no declarada. Se adicionan algunos supuestos que son de los más relevantes, que es cuando hay subvaluación de mercancías,
¿Qué quiere decir esto? Cuando tu mercancía viene abajo del 50% en relación con los demás importadores, ¿no? Toman el más bajo y hay un periodo de revisión, 90 días antes, 90 días después, ¿sí? Es todo un tema. Le digo, la mayoría de los asuntos que llevamos en el despacho son por temas de subvaluación, y miren que pues sí dejan, hay algunos honorarios, ¿no? Y pues bueno, otro también muy recurrente es cuando señalas un domicilio falso o inexistente, ¿sí? Entonces también ese es muy común, y pues bueno, todas estas dan pie al embargo precautorio de las mercancías. Cuando no hay embargo precautorio, entonces es lo que dicen en el PAMITA, ¿no? La glosa, bien sea que una mercancía también sea de difícil identificación, que también estuvo declarado inconstitucional cerca de 3 años el artículo 152, cuando se trataba de mercancías de difícil identificación, porque es cuando una mercancía, por ejemplo un textil, un químico, un polvo, ¿verdad?, asociada o que se conforma de varios elementos, varias mercancías, tenían que mandar al laboratorio para que pueda decirse qué mercancía es y si está bien declarada. Si después de un tiempo se dan cuenta de que estaba mal la descripción de la mercancía, que estaba clasificada incorrectamente, igual te pueden levantar un procedimiento que es el mentado PAMITA, con el inconveniente de que traes actualizaciones, recargos, las multas, y todavía te decía, y como hay imposibilidad de que la mercancía pase a favor del fisco porque ya no está, ¿sí?, me la tienes que pagar, ¿no? Entonces, un poquito alevoso, dicen que la ley aduanera es femenino, pues dicen que es canija, ¿verdad? Básicamente. Ahora, fíjense, como un medio de defensa, solamente para concluir esta plática, cuando la mercancía se encuentra embargada, tenemos 15 días para promover un amparo indirecto, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder retirar la mercancía de la aduana. Regularmente los juzgados de distrito te niegan la suspensión. Afortunadamente los colegiados sí te la dan, porque hay un artículo muy importante que es el 154 de la ley aduanera, que permite sustituir la mercancía embargada, ¿sí? Eso es muy importante porque un cliente que te contrate lo primero que quiere es recuperar su mercancía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es un asunto de subvaluación, pues lo mejor ahí es pagar el crédito, retirar el contenedor y después pelearte en juicio de nulidad, porque además si no lo haces te dan de baja en el padrón de importadores, ¿sí? Es el camino más ideal. Cuando tú sabes que la mercancía incumplió una regulación de arancelario, lo primero que tienes que hacer es cumplirla, ¿sí? Le faltó el permiso, pues conseguir el permiso y exhibirlo. La multa, desafortunadamente, si mal no recuerdo, la mínima es del 70% del valor de la mercancía. Si tu mercancía costó $1,000,000, pues tu multa es de 700,000 pesitos. Y a lo mejor, pues nada más por la omisión del permiso, ¿no? Pero bueno, si no exhibes el permiso y no solicitas, pagas la multa, no te devuelven la mercancía y se pierde, pasa a favor del fisco federal. Entonces, tiene que ser un procedimiento muy ágil, muy rápido, para poder recuperar esa mercancía, ¿sí? Hay formas de garantía, pero bueno, desafortunadamente a veces lo mejor es pagar el crédito, poder retirarlo, porque insisto, si no te dan de baja en el padrón de importadores. Y para que te vuelvan a dar de alta en el padrón, es todo un penal, La verdad es que pueden pasar 3 meses, 4 meses y la mercancía ahí parada, detenida. Y si tú se la endosas a otra empresa para que ésta la saque, también a la otra la van a suspender en el padrón de importadores. Entonces se vuelve un verdadero problema. A veces sale más barato retornar la mercancía que no has importado todavía. He visto casos muy dramáticos donde el primer contenedor pasa, no pasó nada, le tocó ver, salió, el segundo lo detienen, lo embargan y atrás trae 5 o 7 contenedores, ¿no? Y a veces los créditos son bastante, pero bastante altos. Y luego la realidad es que los clientes, por ejemplo, cuando son los amparos, dice el juez de distrito, bueno, te concedo la suspensión para el efecto de que subsista el embargo y lo único que hagamos es cambiar la mercancía por un depósito en efectivo. Entonces le dice a la aduana, dime a cuánto asciende la garantía, que regularmente son arriba de $1,000,000, de 1 hasta 3 millones. Y dicen, es de tanto. ¿Y qué cree que el cliente dice? Sí, los pago, pero devuélveme mi contenedor. Ya después me lo va a recuperar, sí, bueno, vamos a recuperárselo si se gana el amparo, ¿verdad? Pero entonces lo importante es que detienes el procedimiento administrativo, entre comillas, porque la ley de amparo dice que no se debe detener, pero también es importante pedir la suspensión para que la autoridad aduanera no dicte resolución, porque si dicta resolución en el PAMA,
hay un cambio de situación jurídica y te van a sobreseer el amparo, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese tema del amparo es también todo un tema, ¿verdad? Pero es muy importante para poder recuperar rápido la mercancía. Si no quieres irte al amparo, pues te sujetas al procedimiento. El 154, insisto, te permite en algunos casos poder sustituir la mercancía por cualquiera de los medios señalados en el Código Fiscal de la Federación, y incluso hay hablado de unas cuentas aduaneras de garantía. Pues bueno, básicamente es la forma como nosotros defendemos estos procedimientos. Y bueno, ya para concluir, voy a platicar con ustedes un poquito de la visita domiciliaria. Ya no hablé mucho de la reforma, pero bueno, yo creo que la operación es lo más importante, ¿sí? Cuando hacen una visita domiciliaria, ¿qué es lo que sucede? Llaman a un abogado, ¿no? Y llega el abogado, ya porque creen que llegó el abogado ya, ¿no? Ya se resolvió todo. Y llegas y primero el cuate de ahí, el que está llevando la auditoría, ni te hace caso, ¿no? ¿Y usted qué quiere aquí? No, soy el abogado. ¿Y eso qué? ¿Su poder? No, pues no traigo poder, soy el abogado. No, fuera. No, son muy prepotentes. Y dice, y ahora como ya llegó el abogado, me voy a llevar todo. Y se llevan todo, ¿eh? Me tocó una sex shop que se llevaron todo. Hasta decía el señor ahí, pues ¿para qué se lo llevan? Yo a lo mejor las atiendo, eran puras mujeres, las visitadoras, ¿no? Y se llevaron todo. Bueno, ¿cuál es la labor de la persona que atiende una visita de esta naturaleza? Pues primero que nada, no pelearse con el verificador, ¿verdad? Porque yo creo que eso es una mala lección. Entonces, tratar que se lleven lo menos posible, pero eso sí, díganle a su cliente que pues, no porque estén ustedes ahí, no se van a llevar nada, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata es de que acrediten la legal estancia en el momento, porque si no lo hacen, la fracción 3 faculta a la autoridad que ante el hecho de que tú no acredites en ese momento la legal estancia, pues que te puedan embargar la mercancía. ¿Qué dice la autoridad? No te preocupes, mira, tienes 10 días para llevarme los documentos y con calma los escogen. Sí, pero si tú optas por esto, pues se llevan toda la mercancía. Y regularmente las autoridades, cuando valoran las pruebas, las facturas, te dicen, a esta prueba le faltó el modelo, a esta prueba le faltó esto. ¿Qué crees que el que te la vendió ya no está en su domicilio? ¿Qué crees que pasó de esta otra cosa? Entonces nunca te la devuelven, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Pues tienes que promover juicio de nulidad contra la resolución o el recurso de revocación. Y entonces estás hablando de un juicio que te va a llevar por lo menos 1 año y medio, ¿no? 3 años, tengo un asunto de 15 años, ¿no? Ya le vamos a hacer su fiesta. Pero son juicios que se llevan muchísimo tiempo. Entonces lo más importante siempre es tener la asesoría adecuada para poder liberar la mercancía lo más rápido que puedas, ¿sí? Entonces, pues bueno, básicamente es el aspecto general del derecho aduanero, como nosotros lo vemos los abogados. Insisto, es un campo muy amplio, muy amplio. Siempre afortunadamente tenemos trabajo, siempre hay embargos. Me recuerdo en Manzanillo un día me mandaron que abatir el rezago porque tenían 500 resoluciones que no habían sacado, y yo a Manzanillo me dice al subadministrador, no, están mal, lo que pasa es que cada mes emitimos 500 resoluciones. Ah, caray, ¿cómo le hacen si nada más son 15 abogados? Dicen, no, ni siquiera son abogados, son como 4 abogados y los demás son entre veterinarios, psicólogos, ¿no? Informáticos. Qué raro. ¿Y cómo sacan las resoluciones? Miren, le voy a enseñar el secreto. Y me pone su computadora, tiene un programa informático. Si yo nada más le cambio el nombre, el RFC, qué mercancía es, la clasificación, y ya me sale la resolución, ya con el crédito fiscal determinado. Le digo, oye, ¿y los escritos de pruebas cómo los valoras? Los escaneo y se los pego y ya quedó. No los valoran. No valoran las pruebas, no valoran. Ya sale el crédito fiscal. Es que si los pongo a valorarlos, no tengo tiempo de sacar la mercancía, las resoluciones. Y pues, tenemos 4 meses para emitir resolución y notificar. Si no, ustedes saben que el 153 de la ley dice que cuando no se dicta la resolución y se notifica dentro de los 4 meses, se deja sin efectos todo lo actuado. Entonces la autoridad tiene la presión de sacar rápido la resolución, y entonces regularmente la emiten de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, también ahí como nosotros como abogados tenemos un amplio campo de aplicación, ¿entienden? Que regularmente los que defienden los juicios son los contadores, ¿no? No entiendo, pero bueno, ellos son los que proveen los juicios. Claro, pues pierden un montón, pero bueno, solamente les quise mencionar
Es un aspecto muy general, ¿no? Yo sé que esto se lleva mucho tiempo, es materia de todo un semestre, pero bueno, yo estoy a sus órdenes para cuando gusten, y no me queda más que agradecer verdaderamente y profundamente al maestro Gerardo Jaramillo, a mi querido doctor maestro Vargas Menchaca, por esta oportunidad que me da de poder dirigir a los muchachos. Muchas gracias. Jóvenes, si tienen alguna pregunta para el maestro, adelante, por favor. ¿Toda mercancía tiene alguna restricción arancelaria? Casi la mayoría. Y Casi la mayoría. Hay una que no. Cuando no tiene regulación, pues digo, son las menos, pero sí llegan a haber mercancías que no tienen regulaciones. Ahora, es muy importante ver la causal de embargo, porque si es por regulación, pues es más difícil poder sustituir la mercancía. ¿Y es un trámite que dura mucho? Mira, hay despachos especializados que se dedican solamente a tramitar esas regulaciones. Yo te puedo decir que tengo una amiga que es la apoderada, por ejemplo, de Soriana, que es una persona que desde que cuando ya la conocí, allá por los años del 94, pues nada más era ella y una amiga, y ahora tiene un despacho como de 100 gentes, ¿no? Y lo único que se dedican es a tramitar las regulaciones. ¿Sí? Haz de cuenta, si tu cliente, por ejemplo, es Walmart, ¿no? Te va a importar de todo, ¿no? Televisiones, árboles, luces, de todo, carne, entonces casi todo es importado. Entonces, esos despachos se encargan precisamente de tramitar todo eso. ¿Y qué es lo que quiere tu cliente? Pues que se lo tramites rápido y sin errores, ¿no? Entonces, eso es un campo laboral también amplísimo, amplísimo. Hay gente que se especializa. A mí cuando me corrieron de aduana la primera vez, ¿no? Me corrieron 2 veces, no 3. La primera vez que me corrieron dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y le platicaba aquí al maestro que, bueno, yo era, imagínense, el jefe de importación de bebidas alcohólicas, ¿no? De todo el país. Entonces hubo una persona que me dijo, oiga, ¿no me puede tramitar marbetes? Es que es un verdadero lío ese de los marbetes. Bueno, era cuando eran las cintas esas largas, ¿no? Ahora los timbres. Sí, yo no sabía cómo se hacía eso, pero bueno, ya tenía la idea, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me acerqué, sí, claro, al principio batallas mucho, pero después, pues precisamente de eso se trata, ¿no? Que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, cada rato me caían esos trámites, cada rato, y muy recurrentes, ¿no? Y en diciembre, pues te va bien porque pues te caen muchos trámites de esos, ¿no? Entonces, así como eso, para importar permisos, todo eso, cuando hay un embargo precautorio, pues evidentemente tienes que conseguir rapidísimo el permiso. Entonces lo puedes conseguir en cualquier parte del país, como hay delegaciones, ¿no? Si vas aquí como peperista vas a aventar 2 meses, pero si vas a la delegación de Veracruz a lo mejor te la dan 2 días. Esas son las gestorías, y son gestorías muy valuables, ¿eh? Las empresas agradecen mucho un buen gestor en esa materia. Entonces, todo ese tema de las restricciones y regulaciones es un campo amplísimo de trabajo, amplísimo, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, compañero. Perdón. ¿Acá? No, primero. Sí. Sí, compañero. De acuerdo a la última modificación en la ley aduanera, ¿qué productos usted cree que son los más viables para importar o exportar? Ay, mira. Es una buena pregunta. No es tanto por la reforma de la ley, ¿eh? Más que nada es, ¿qué necesitas importar? Les voy a platicar muy rápido de una experiencia de un compañero que me dice, oye Juan, fíjate que fui a Japón, ¿no? Y me traje, y llego con una USB. Quiero importar esto. Digo, oye, está medio raro. Digo, ¿qué hizo? ¿Para qué sirve? No, mira, pues que almacena mercancía, pero yo recuerdo que esos traían un MP3. Eran un poco grandes, ¿no? Y me dice, mira, es que también reproduce música. Oye, está bien raro. Digo, pues a ver, vamos a ver con un agente aduanal donde la clasifica. Entonces fuimos con un amigo, lo clasificó y dijo, pues esto yo creo que va como soporte de memoria. Ustedes saben que en la tarifa hay un capítulo que es el 99, ¿no? Una fracción arancelaria 99, que es donde lo demás, ¿no? Porque evidentemente la ley no puede contemplar todo lo que existe o lo que va a existir adelante. Bueno, imagínense que un requisito para poder tener el padrón de importadores era que tuvieras bodega. Y dice, ¿para qué quiero bodega si esto cabe en...? ¿Sí me entienden? Si me traigo 1000, pues ¿dónde las almaceno? Pues hasta en una mochila. Sí, ¿para qué quiero bodegas? ¿Sí me entienden? O sea, decían, bueno, ¿para qué? Ya en aquel entonces había un padrón para electrónicos. Se lo tramité, salió.
Evidentemente el amigo después de 2 años, se hizo millonario. Era el que traía todos los OCB, se las vendía a Sanborns, ¿no? Entonces, pues se hizo millonario. Llegó un momento que dijo, sabes que ya no voy a trabajar. Pues, sí. Bueno, ¿qué sucedió? Al cabo de los años, como 3, 4 años después, le llega una notificación a su domicilio, donde le dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate que ese aparato que tuvo tu UCB, lo clasificaste en esta fracción, y todos los importaste por esa fracción, ¿no? Y eran cerca de, no sé, 300 operaciones por esa aduana. Y le dice, ¿pero qué crees? No va en esa, va en esta otra. Porque no es una tarjeta inteligente, es un respaldo de memoria. ¿Y qué crees? Que en esta fracción donde va el respaldo de memoria, también se clasifican los CDs. Y los CDs, cuando son chinos, ¿no?, tienen cuota compensatoria. ¿Y qué crees? No pagaste la cuota. Y le aumentaron un crédito. No, o sea, espantoso, ¿no? Claro, mi amigo se tiró al vicio, ¿no? Le dice, no, pues ya. ¿No? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Afortunadamente, en juicio de nulidad, pudo salir adelante ese asunto, pero lo estaba molesta y molesta con el pago del impuesto. Oye, pues sí, pero pues está el juicio, pero pues págame, ¿no? Garantiza, a ver qué haces. Ah, dijo, ya. Afortunadamente salió el juicio, salió bien, lo pudimos ganar, pero yo creo que la autoridad tenía razón. ¿Sí me entiendes? Pero esto, atendiendo a tu pregunta que me haces, ¿qué importa? Pues yo creo que las cosas novedosas, ¿no?, son cosas muy importantes para poderlas importar. Igual el que trajo los primeros CDs, ¿no?, pues no existían. Y a veces hay mercancía que no tiene ninguna restricción y no lo sabemos, pero pues hay que estar en el medio para saber qué es lo que te conviene importar, ¿verdad? Evidentemente, pues, mire, todo lo que viene de China no necesariamente es malo. Hay muchos productos que son muy novedosos. Yo he visto, por ejemplo, unas bocinas, es una sola bocina que trae todo, ¿no? Trae todo, ahí le metes, trae radio, trae CD, trae todo, saca fotos, es una cosa increíble, ¿no? Dices, y cuesta 100 pesos en origen, ¿no? $10, bueno, 130. ¿Y cuánto los venden? Otra vez me dice un amigo, oiga, las tablets estas, ¿no? Dice, ¿cuánto las venden ahí? 800. Si a nosotros nos cuestan 60 pesos. ¿No? Claro, pues hay que traerlas, ¿va? Y es un volumen bueno para tener en un contenedor, el medio de transporte, llegar, pagar impuestos, y pues hasta las expensas de que a ver si no te embargan la mercancía, ¿verdad? Entonces, es eso. No sé si eso contesta un poquito la pregunta que me haces, porque tiene que ver mucho con la oportunidad, con la tecnología, yo siento que la tecnología es lo que ahorita más está ayudando, ¿no? Claro, hay muchos problemas con los textiles, con el calzado, pero todos los aparatos electrónicos siempre han sido muy, muy deseables, ¿no? Eso a lo mejor te puede servir un poquito. Ahorita sobre el ejemplo que mencionó, ¿cómo, si tú quieres importar algo, cómo puedes tener la convicción de que la clasificación del agente aduanal es la correcta? ¿Hay algún organismo el cual respalde esa clasificación y no caigamos en este error como la hizo este agente aduanal? Sí, bueno, hay dos formas, ¿no? Hay una que está medio rara, ¿no? Bueno, no rara, sino que está en la ley que habla de que tú puedes hacer una consulta, ¿no? Está en la ley aduanera. Es el único caso que yo conozco de positiva ficta, ¿verdad? Si tú haces tu consulta, lo general en materia fiscal es que si pasan 3 meses y no te contestas se considera que fue negativo, pero en materia aduanera si tú haces la consulta y pasan 4 meses y la autoridad no te contesta, se considera que la clasificación que tú propusiste es la correcta. Eso, como tú sabes, es una resolución favorable, entonces nadie la puede revocar, ¿no? Entonces en ese sentido eso te causa a ti un apoyo. Si la mercancía está en la aduana y la tienes que importar, hay un procedimiento en el cual te dice paga la tarifa máxima de las que se puede clasificar, y si después resulta que iba en la otra, te lo devuelvo, ¿no? Pides la devolución. Pero hay otro mecanismo que se hacen en las aduanas de manera particular, que son las mentadas juntas técnicas previas. Haz de cuenta que cada periodo, cada mes, en las aduanas se hace una convocatoria, y entonces todos los agentes aduanales que tienen productos así medio raros, los presentan para que se hace como una especie de consejo, en donde se dice dónde se clasifica la mercancía. Participa la Asociación de Agentes Aduanales, antes el segundo reconocimiento, una serie de expertos que eran los que decían, a ver qué es esto, cómo funciona, de qué está hecho. Entonces a partir de ahí, tú tienes que exhibir catálogos, una muestra, todo esto,
para que entonces dijeran, esta es la clasificación que le corresponda, se levanta un acta y eso a ti te ayuda. Te ayuda para tener seguridad respecto a tu clasificación. Pero eso es cuando solamente es un producto. Pero cuando tú te dedicas a deportar diferentes mercancías, pues es donde vienen los problemas. Pero esta persona, como no dijo, pues va en esta, se importó y no tuvo problema, dijo, pues ya la hice, ¿no? Pero pues esos son los riesgos que se corren, ¿no? Sí. Sí, yo, ¿qué seguridad tiene con la nueva reforma a la ley aduanera? ¿Qué seguridad hay en contra a la corrupción o cómo se puede combatir la corrupción en aduana? Híjole. Sin contestarle. Miren, evidentemente la mercancía pues entra por la aduana, ¿no? A ver, hay diferentes tipos de contrabando. La que era así, la clásica, dice la gente, hasta romántica, ¿no? Era el mentado contrabando bronco, ¿no? Lo que le dicen los negros, ¿no? Los blackies, que le dicen, ¿no? Bueno, esta es cuando metes la mercancía así, ¿no? De que se da la vuelta eso ya no existe, ¿no? Sí. Le invitan a comer al administrador de la aduana y cuando se va a comer, entran todos los camiones, ¿no? Bueno, un día me tocó ver así también ahí en Nuevo Laredo que donde van las camionetas, los vehículos, le toca rojo una camioneta y se pasa, ¿no? O sea, no se detiene y se sigue. Entonces el policía fiscal se sube a la camioneta rápido y se arranca, ¿no? Y ya se va por allá. Y en ese momento, como ya no había camioneta ni había policía, pues entran 5 camionetas y se dan la vuelta para allá, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero eso existe, ¿no? Eso existe, pero eso es contrabando bronco. Bueno, hay uno que es hormiguita, ¿no? Un día vi una señora que iba con una bolsita, llevaba sus cornflakes, ¿no? Y lo para el policía. Dijo, oiga, poli, pues no se ha manchado, pues es una señora, ¿no? No, ahorita va a ver. Y abre los cornflakes y ahí venían exactamente 2 cajetillas de Marlboro bien acomodadas, ¿no? Pues evidentemente para no pagar el impuesto. Ese es un contrabando hormiga, ¿no? Con eso, pues poquito a poquito, pues vas llenando un contenedor, ¿no? Hay otro que es el más común, que es el contrabando documentado. Ustedes han escuchado, cuando hay una triangulación, por ejemplo, nosotros como país vivimos mucho eso. La mercancía viene de China, llega a Estados Unidos, en Estados Unidos le cambian las cajas, le cambian las etiquetas y dicen, hecho en Estados Unidos. Pide trato arancelario preferencial, no paga impuestos y entra a territorio nacional. Y es China. Ahí hay el artículo 3 del acuerdo, ¿no? De establecer el país de origen, te da la posibilidad o la facultad como autoridad de que si encuentras una sola etiqueta de un país, por ejemplo de China, le puedes desconocer el origen a todo el embarque. Bueno, eso es lo que se hace, ¿no? Y dicen, pues aquí trae certificado de origen que dice que es de Estados Unidos, pero que crees hay una prenda que dice Made in China, entonces, por lo menos el lote o toda la mercancía, como cada aduana lo aprecia, pueden considerar que entonces que es chino y a lo mejor, evidentemente, dejaste de pagar la cuota compensatoria. Entonces son créditos fiscales muy altos, muy altos, ¿sale? No sé si eso contesta tu pregunta, ¿sí? ¿Y qué se puede hacer? Pues bueno. Muy bien. Jóvenes, pues como verán, el tema que el maestro Cisneros ha tocado es sumamente dinámico, muy interesante. Es un campo de trabajo para diversas profesiones, derecho, relaciones internacionales y demás. Veterinaria también, porque la práctica luego es más cruda que la teoría. Entonces yo les pido que me acompañen con un aplauso para el maestro.